eran los elementos paratextuales. Si quieren abrir el micrófono y contarme un poco de si se acuerdan o no. Sí, profe, todo lo que rodea el texto. Bien. Y en cuanto a esos elementos paratextuales, ustedes van a tener que reconocerlos y si lo van a imprimir al texto, los marcan en el texto. Y si no lo van a imprimir, sí está bueno que escriban en donde lo van a resolver, que vayan escribiendo, bueno, título, tal título, subtítulos, tales subtítulos, imágenes, tales imágenes, fuentes, bibliografía, si hay autor, lo que hubiese. Van a escribir lo que ustedes reconozcan. ¿Se acuerdan que este tema de los elementos paratextuales es algo que se ha trabajado, por lo menos en mis trabajos, en todos? El siguiente punto, el punto número 3, tiene que ver con una técnica de estudio que tiene que ver con reconocer los párrafos, enumerarlos y ponerles un título. ¿Para qué hacemos esto? Es para empezar a identificar la temática que tiene el texto. Esto es una técnica que les va a servir para cualquier materia. Siempre que ustedes tengan que estudiar para algo, esto está bueno, porque ustedes resumen de alguna forma con esta actividad. Van resumiendo los párrafos con un título. Profe, la pantalla no se está compartiendo. No sé si está puesta para compartir o por lo menos yo Sí. no la estoy viendo. A ver. Qué raro, porque a mí me salía. No sé Ahí, si... miren. ¿Ahí sí? Ahora sí. Ahora sí. ¿Saben cuál es el problema? Que me salgo y entro porque se va uniendo gente. Bien. No importa, pero ustedes lo estaban viendo, ¿verdad? En sus teléfonos, en algo. Sí, De sí. igual manera voy por el punto número 3 recién, así que... En el punto número 4 tienen que o marcar o responder. Entonces, en los dos primeros puntos van a tener que identificar qué tipo de texto es. Nosotros hemos visto diferentes tipos de textos. Vimos el argumentativo, el expositivo y el narrativo. Bueno, a ver, este texto, ¿qué características tiene para decir este tipo de texto es tal cosa? Y ahí van a poder marcar. En el punto número B, ¿cuál va a ser su finalidad? Recuerden que el texto argumentativo busca convencer, el texto expositivo busca brindar información, el texto narrativo busca entretener al lector. Bueno, ¿cuál de estas tres funciones es la que está teniendo este texto? Y luego van a tener que responder cuál es la temática principal del texto. Si ustedes hicieron el paso previo de marcar con corchetes, enumerar y titular, van a ver que hay una temática que repite, que se trata desde diferentes perspectivas, o se va enumerando las características, las formas, los propósitos, bueno, pero ¿cuál es el tema principal? Entonces ahí van a poder hacerlo. Luego, cuando ustedes vayan al texto, cuando lo vayan leyendo, van a darse cuenta que hay muchas palabras que están subrayadas, o frases. Miren, acá tenemos el por ello, continuación, finalmente, por cual, y o, si no, por tanto, además. Bueno, todas esas palabras que ustedes están viendo ahí son conectores. Bueno, esos conectores van a tener que identificarlos y decir de qué tipo son. Si van prestando atención, se van a dar cuenta que estamos hablando de todas las actividades que hemos hecho en los trabajos a lo largo del año. Luego van a tener que extraer dos definiciones. Y recuerden que las definiciones tenían que ver con qué. Como se dice la palabra, la definición es que se defina algo, que se diga qué es esa cosa. Pero esas definiciones tienen que ver con, en este caso, hay entidades que definen ciertas cuestiones, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, el Diccionario de la Real Academia. No tiene que ver con que, por ejemplo, si la Organización Mundial de la Salud dice que la salud es lo integral de la persona, tanto lo mental como lo físico, como, no sé, habla de todos los aspectos de la persona, ¿entienden? Y yo después lo digo con mis palabras, decirlo con mis palabras es hacer una reformulación, no es definir.
Entonces busquen definiciones. Acuérdense que tienen que estar, son definiciones que tienen que ver con entidades, con científicos, con investigadores, con profesores, con organizaciones como la Organización Mundial de la Salud, que definen, con diccionarios. Bien, luego una enumeración. Y recuerden que acá yo puedo tener un montón de elementos de algo. Por ejemplo, si yo digo los elementos de cocina que tengo en mi casa. Y en mi casa tengo ollas, sartenes, cuchillos, tenedores, cucharas, platos, vasos. Bueno, en un mismo párrafo yo estoy diciendo los diferentes elementos que conforman los utensilios de cocina que tengo. En un mismo párrafo se enumeran. No porque aparezca un elemento acá y un elemento en otro párrafo va a ser una enumeración. ¿Eso se entiende? Sí, profe. Bien. Es fácil porque también esto lo han hecho, lo han trabajado en otros textos. Finalmente van a buscar una cita de autoridad. Y recuerden que las citas de autoridad tenían que ver con que en el texto se cite, es decir, se traiga la palabra de una persona experta y se diga tal cual lo que dice. Por ejemplo, si yo digo, como dijo, no sé, iba a decir lo de Miriam Bregman de Milei, pero va a ser polémico que lo diga. Bueno, como dijo la profesora, los textos argumentativos tienen la función de convencer a los demás. Entonces, yo estoy trayendo la palabra de un profesor, tal cual lo dice, para reforzar la idea que yo estoy hablando. ¿Se entiende? Sí. O por darle peso científico, cuando se citan científicos en los textos expositivos. Si yo estoy hablando de que tal investigador en tal experimento obtuvo tales resultados y digo todo lo que él dijo, bueno, estoy trayendo esa palabra autorizada para hablar del tema, porque es un investigador, porque tiene experiencia, porque tiene conocimiento, para dar más datos de. Bien. Hasta acá estamos con estrategias que tienen que ver con la interacción con el texto en cuanto al reconocimiento de estrategias lingüísticas que hacen al texto, al reconocimiento de temáticas, al reconocimiento de superestructuras, al reconocimiento de palabras que van uniendo, es decir, la coherencia y la cohesión del texto, la temática y los conectores que lo van uniendo hacen a las propiedades textuales de la coherencia y la cohesión. Luego vamos a tener en el punto número 7 una actividad que tiene que ver con la comprensión del texto, es decir, una serie de preguntas en las cuales ustedes a través de la lectura del texto van a poder ir respondiendo. Entonces, ponen, por ejemplo, ¿qué representa la escritura en el ámbito de la salud? Van a ir leyendo el texto y van a poder ir respondiendo. Cuando lean el texto se van a dar cuenta que están bastante ordenadas las preguntas. Entonces dicen, ¿qué representan el aspecto existencial, el llenado de los registros? ¿Qué representan los registros en el plano legal? Cuando decimos que los registros son un medio de comunicación y coordinación, ¿por qué lo decimos? Esto lo dice el texto. Busca la respuesta en el texto. ¿Cómo se define a los sistemas de registros? Porque habla de los sistemas de registros en general. Y después, ¿qué son los registros de enfermería? ¿Qué función cumplen y para qué se realizan? ¿Cuáles son los propósitos de los registros clínicos? Revisa el listado. Ahí, cuando ustedes vayan haciendo el listado, coloquen un poco de qué se trata cada uno, por supuesto. ¿Cuáles son los tipos de registros clínicos en enfermería? Realiza un esquema con la información brindada por el texto. Acá tenemos otra estrategia de abordaje del texto, que es la de realizar un esquema. Si ustedes se dan cuenta, los registros clínicos en enfermería son 2, entonces el esquema va a ser bastante cortito. No quise hacer un esquema de todo el texto porque no, era innecesario, ya han hecho otros esquemas, ya han hecho 2 esquemas anteriormente. Quería incorporar esto de que esté presente todo el trabajo que hemos hecho durante el año.
Ahora en este punto necesito que presten atención y si pueden, tomen nota de lo que tienen que hacer porque creo que este y el punto siguiente van a ser los puntos en los que más trabajo va a requerir. ¿Están todos prestando atención? Sí, profe. Bien. Si ustedes recuerdan el texto argumentativo, se dividía, en cuanto a su superestructura, en 3 partes. Había una introducción en la cual se presenta el tema y la tesis, es decir, el tema desde un punto de vista. Luego había un desarrollo en el cual nosotros íbamos dando los argumentos para reforzar esa idea que planteábamos en la introducción y una conclusión. Nosotros no vamos a hacer un texto argumentativo, solamente vamos a escribir una introducción de un texto argumentativo. ¿Cuál va a ser la temática del texto argumentativo? Convencernos a los demás que leamos esta introducción de algo referido a los registros. Cuando ustedes lean el texto van a poder incorporar la teoría de los registros y van a tener que tener en cuenta también lo que realizaron en sus prácticas. Entonces ahí va a haber un ejercicio de recordar, de también relacionar con esto que está en la teoría y de escritura, que acá está la parte de la producción de texto. Nosotros ya hemos producido textos durante el cursado, porque ustedes cuando tienen que escribir una respuesta tienen que escribir. Cuando hicieron los Power, cuando hicieron los resúmenes, tuvieron que redactar. Bueno, la materia es comprensión, pero también es producción de textos. Entonces acá solamente les pido que hagan la introducción. Recuerden, y esto anótenlo, en la introducción se presenta el tema y se habla de la tesis, es decir, desde qué punto de vista yo voy a tratar el tema, de qué yo voy a tratar de convencer al otro sobre esta temática. Y acá yo les escribo un ejemplo. Yo les escribí un ejemplo para que ustedes tengan en cuenta cómo podría ser. Acá empieza así. Recuerden que el texto argumentativo busca convencer a las personas de una idea en particular, por lo que deberán retomar el tema de los registros de la enfermería y plantear la importancia de su utilización. Ustedes pueden hablar de que es importante la utilización del registro o de que en realidad es una herramienta burocrática y nada más que eso, o de que en realidad no se hace, o de que la mayoría no lo sabe hacer. Ustedes van a ver desde qué punto de vista lo van a tomar. ¿Se entiende ahí? Sí, profe. Bien, ahora les leo el ejemplo que escribí yo. Es sabido que los registros en el área de salud son llenados para dejar por sentado las prácticas realizadas a los y las sujetos con los que debemos interactuar. Es por ello que creemos que no solo debería ser una cuestión burocrática, sino que deberíamos comenzar a estar comprometidos a la hora de registrar de manera detallada para así dar continuidad a las prácticas y tener un abordaje continuo y coherente bajo una misma línea de acción. Esto es lo que yo creo, que los registros tienen que estar, que nosotros tenemos que tratar de registrar de una manera detallada. ¿Por qué? Porque la persona que tiene que seguirme a mí tiene que abordar al paciente de una manera más o menos parecida a la mía, porque si tienen un enfermero en la mañana y en la tarde tienen otro, y en la tarde tienen otro, y cada uno hace diferentes cosas y le habla de diferentes maneras y plantea diferentes cuestiones y va registrando de manera diferente, unos dejan por sentado todo, los otros dejan por sentados a la mitad y los otros no dejan por sentado nada en el registro, entonces se hace difícil la continuidad en el tratamiento del paciente. No tenemos una misma forma de actuar con el paciente. Entonces, para mí, que eso no ocurra es una dificultad. Por eso es importante que el registro deje por sentado que todos vamos hacia un mismo objetivo, que todos trabajamos más o menos de la misma manera. ¿Se entiende lo que yo quise decir? Sí, profe. Me responden 2 personas y Sí, bueno. profe. Bueno. Sí, sí, profe. Mi consejo es que, si bien tienen que leer el texto para hacer todas las otras actividades, comiencen con esta, con el punto número 8. Para que la clase que viene, ustedes ya lo tengan hecho y yo pueda mirarlo y pueda decirles si está bien lo que han hecho o qué correcciones pueden hacerle. ¿Se entiende? Habrá Bien, gente que profe. habrá gente que lo va a terminar todo.
Habrá gente que va a hacer 2 puntos. Tenemos 3 semanas para hacerlo. Bien, profe, ¿y tiene que ser así como cortito? Claro, porque es una introducción. Puede ser 1 o 2 párrafos. Y recuerden que es grupal. Ahora, si yo lo hago en un solo párrafo, en ese párrafo tiene que estar desarrollado, bien desarrollado, mi postura, la postura del grupo ante los registros. Se tiene que entender lo que ustedes quieren decir. Profesora, siempre tengo la misma duda, pero en la introducción Sí. se ponen como muy repetida, no sé cómo decirlo, pero partes del desarrollo. ¿O es una idea por fuera del desarrollo? No, es la idea general que después se va a trabajar en el desarrollo. En la introducción vos solamente ponés desde qué punto de vista vas a tratar el tema. En cuanto estamos hablando al texto argumentativo. Vos planteás de qué vas a hablar y específicamente desde qué punto de vista vas a tratarlo para convencer al otro de que piense lo que vos pensás. Y después en el desarrollo vos escribís todas las ideas para reforzar esa idea. Ahí, como lo dice la palabra, vos desarrollás el tema. En la introducción se presenta el tema. O sea que no se cita nada. No, no hace falta. Bien. Las citas, las enumeraciones, las definiciones, las reformulaciones, todo eso va en el cuerpo, en el desarrollo. O quizás, bueno, en la introducción, si van a hacer 2 párrafos, en uno de los párrafos se puede poner una definición de algo y decir por qué usan esa definición. Porque nosotros creemos que el registro, que es esta cosa, es importante realizarlo en nuestras prácticas profesionales. ¿Por qué? O no es importante realizarlo y tenerlo en cuenta porque ahí va a Claro, estar el claro. punto de vista de cada uno. Sí, sí, sí. Por eso Esa es era mi grupal. pregunta. Ujú. Bien. Recuerden, grupal. Y ahora sí, en el punto número 9, que yo ya les había comentado un poco sobre esta actividad, creo que les había adelantado un poco, que es trabajar con un juego de roles en el cual ustedes se pongan en el lugar de enfermeros que están en una guardia y aborden un caso en el cual van a tener que pasarse la guardia. Para pasarse la guardia, ustedes van a tener que darle al compañero que venga después un registro sobre lo que han hecho. Entonces, van a tener, yo acá les he planteado una planilla que me la pasó un profe, que es una planilla de terapia intensiva, que ustedes van a tener la libertad de modificarla, porque quizás hayan siglas que no conocen, porque todavía no están interiorizados en la materia, todavía no saben qué significan las siglas, entonces no va a hacer falta, pero sí, por ejemplo, si dice presión arterial, temperatura, edad, hay ciertos datos que todos sabemos qué significan, que esos sí tienen que estar, pero hay otros que cuando la veamos las pueden no colocar. Profe, esa planilla la imprimimos y la vamos haciendo. La pueden imprimir, yo se las he mandado de referencia, pero ustedes pueden armar una suya. Pueden armar una de ustedes. Ahí cuando la empecemos a ver, yo les voy a decir qué es lo importante que sí tiene que tener. Porque quizá van a haber partes que ustedes no la van a poder tener. Entonces, ¿para qué van a hacerla tal cual? Bien, Bueno, profe. sigamos con esto que les voy a explicar cómo hacerlo y ahí les muestro la planilla. Bueno, es un juego de roles en el cual ustedes tienen que imaginar que son enfermeros de una guardia, cada uno deberá realizar un turno de guardia y registrar las acciones realizadas. Bien, ¿por qué propongo de 2 a 6? Porque si somos 8, vamos a escribir lo mismo. Entonces no va a estar copado que nos copiemos lo que hizo el otro. ¿Se entiende? Cada uno va a tener su forma de Sí. registrar. Cada uno va a tener su forma de escribir. Y no va a ser solamente colocar los datos que les pide ahí. Van a tener que escribir. Si se fijan, cuando les muestre las planillas, hay una parte que dice observaciones. Bueno, ahí tienen que redactar ustedes qué observan. Más allá de
la presión arterial, la temperatura, la saturación, etc. Luego, al momento del pase de guardia, deberán dejar registro escrito tanto en la planilla como en un breve texto de evolución del paciente. Entonces, cuando ustedes terminen esa guardia, por ejemplo, a ver, empecé yo. Dije que él tenía tanto de... Pongo los datos de lo que le medimos o de la medicación que le colocamos, por ejemplo. Y luego escribo un texto haciendo referencia a lo que ha sucedido durante mi guardia, lo que yo he observado, con la forma en la que yo he trabajado, y se la paso al compañero. El compañero va a hacer lo mismo. Y así sucesivamente. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, yo les he planteado acá 3 situaciones. Pero si ustedes tienen en cuenta otro tipo de situación, ¿por qué? Porque la han vivido, porque han trabajado, porque han cuidado a algún familiar y han estado en una situación de otro tipo de internación, pueden hacerlo con alguna que ustedes se imaginen. Ahora miren ustedes algunas de las situaciones para tener en cuenta o pueden imaginar una situación diferente. Yo les propongo estas 3, pero pueden imaginar una diferente. Ahora sí, se solicita creatividad, compromiso y un excelente clima grupal. ¿Por qué? Porque este trabajo, si no lo hacen bien en grupo, no va a salir. Porque si yo me copio lo que dijo el compañero, y no va a estar bien. Y ahí está la creatividad de todo lo que puede ir sucediendo. Si son 6 personas, en cada guardia de esas personas tiene que pasar algo. ¿Se entiende? Sí, profe. Es un juego de roles. Ponerse en el lugar e imaginar. Imaginar qué pasa en esa guardia. En esas 6 guardias, que quizás hay 3 guardias en un mismo día. Así que capaz que la persona estuvo internada 2 días. ¿Qué pasó en esos 2 días con esa persona? Inclusive, el último que lo tenga puede decir que el paciente se va de alta o que el paciente sigue internado. Profe, ¿y este relato tiene que ser en cuántos días de internación? O sea, ¿cuántas veces nos pasamos la guardia? No, Las hagan que una se vez les cada uno. ocurra. Si se animan a hacer 2 cada uno, está buenísimo. Si, por ejemplo, son 2 personas y hagan 2 pases de guardia. Escriban 4 veces. O sea, 2 veces cada uno. Si son 6, bueno, escriban una vez cada uno. Al momento de leer, para poder yo escribir, por ejemplo, el primero va a escribir, va a abrir la internación, va a empezar con el contacto con el paciente. Bueno, la persona que venga segundo, que cambie la guardia, va a tener que leer lo que puso el compañero anterior. Y el tercero va a tener que leer lo que hicieron los otros 2. Y así, es una cadena. ¿Se entiende? Sí, profe, perfecto. Bien. Ahora les leo las 3 propuestas que les pongo yo. Quiero que sepan que acá no hay un lenguaje técnico, ni yo sé cómo escribir un diagnóstico. Entonces he escrito como una descripción de lo que pasa con esta paciente, ¿se entiende? Si ustedes saben cómo se dice el diagnóstico, específicamente hablando con un lenguaje técnico, bueno, lo ponen, mejor. La primera situación es un niño que el diagnóstico es una gastroenteritis y está internado porque se ha deshidratado. Bueno, ese niño va a estar internado y está deshidratado. ¿Qué van a hacer los enfermeros? Yo les digo por experiencia propia, por ejemplo, a mi hijo lo primero que hicieron, lo internaron, le midieron todos los signos vitales y después le pusieron un suero. Y en el suero le ponían medicación, por ejemplo. Bueno, todo eso que va a pasar, ustedes tienen que ir registrándolo. Bien. La segunda situación es un adulto mayor, el diagnóstico que es que se ha quebrado la cadera. Está internado porque en la caída perdió el conocimiento y deberá esperar la prótesis hospitalizado. Ahí pueden hablar también de la situación familiar, si alguien va y lo cuida, si nadie, si a las personas que están le llevan
le llevan, no sé, insumos como para la limpieza, que eso también lo observa el enfermero. Si tiene cuidadores, si no tiene cuidadores, si viene una sola persona, si vienen un montón. Y el tercero es un joven que el diagnóstico es una quemadura del cuerpo, deberá permanecer internado porque aspiró monóxido de carbono y otros gases en el incendio y tiene parte de su cuerpo quemado. Entonces seguramente esta persona va a tener oxígeno, esta persona va a tener curaciones todo el tiempo, esta persona va a estar sedada quizás. Imagínense todo lo que puede suceder con estos casos. ¿Hasta ahí vamos? Profe, todo esto tiene que quedar en la planilla en observaciones. O después Claro, también en esta hoja diaria. ahí vamos a ir. Yo acá les dejo el ejemplo de una planilla de terapia intensiva para que ustedes se guíen de cómo hacerlo. ¿Vieron? ¿La ven? Que dice terapia intensiva, signos vitales. Bueno, ahí ustedes van a registrar lo que ustedes sí sepan que cómo se registra. Por ejemplo, el nombre del paciente, la cama en la que está, la fecha. Pueden agregar acá para que vayan, si la fecha va cambiando, bueno, para que ustedes puedan cambiar las fechas. La hora en la que hacen la intervención, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, la frecuencia no sé qué, que es FCIA vent. ¿Saben ustedes qué es lo que es eso? Bueno, la tensión arterial. La saturación de oxígeno es. Bueno, fíjense acá en las siglas que ustedes tienen, las que reconocen sí lo escriben, las que no reconocen no lo escriben. La insulina y la higiene bucal. Bueno, esto. En esos ítems, o si ustedes saben que se escribe otra cosa, lo pueden agregar. O pueden sacar lo que no conocen. ¿Se entiende? Y acá hay observaciones. Al final, ¿la ven a las observaciones? No hay mucho espacio para redactar, por lo que ustedes van a tener que agarrar y hacer un registro escrito aparte de esto. Van a tener que hacer la planilla y un registro escrito que vaya pasando. ¿Se entiende? Que es el Como una informe. hoja como un libro de acta, una cosa así. Cuando ustedes lean van a ver que está la hoja de signos vitales, que es esta, y después está el informe, que es donde ustedes van escribiendo lo que pasa con el paciente. Cuando lean el texto Bien, van a ver entonces que están esas dos. Ahí está vamos bien poniendo especificado. fecha. Ah, ok. Acá miren ustedes, a ver dónde lo... El informe en enfermería, acá, por acá va a estar. Es en la última, en el último título que dice, estos son algunas de las formas de registrar utilizada la hoja de los signos vitales y más abajo está el informe escrito de enfermería. Esas dos cosas tienen que hacer. Y ahí dice bien qué lleva cada uno. Y ahí también va a estar el tema de la imaginación que ustedes tengan. Bueno, ¿hay alguna duda del trabajo de cómo se tiene que hacer? Profe, yo tengo una duda con respecto al trabajo. ¿El trabajo hay que exponerlo o tiene que ser todo escrito? Escrito. No hay parte de exposición en este porque ya la expusieron la clase pasada, ya, con el tema pasado, ya está, eso. La oralidad ya la trabajamos. Profesor, ¿hay que agregar conclusión, todo eso? ¿O solamente No, la introducción? la introducción. En el texto argumentativo, en el punto número... en el punto número 8, solamente introducción, acá lo dice. Luego de haber leído el texto, redacten una introducción para el texto argumentativo. Introducción, solamente introducción. ¿Hay alguna duda? ¿Se entrega la próxima clase, profe? No, tienen... Lo que yo quiero que lleven a clase que viene es el punto número 8 y a ver cómo empezaron el punto número 9.
Las clases terminan el 10 de noviembre. Gracias, profe, porque no sabíamos cuándo terminan las clases. Hemos preguntado al coordinador y no nos ha respondido. No, yo ya le pregunté. Obviamente, ustedes, o si les toca clase virtual, ese día van a tener que ir a entregarlo. Bueno, ¿alguna duda del trabajo? Porque si no, yo los libero para que empiecen a leer y a organizarse en los grupos, sobre todo. Sí, profe. ¿Me puede explicar el punto 1, 2 y 3 que yo entré tarde? Pensé que entrábamos y 10 y 40. Sí, pero los chicos me pidieron si podíamos empezar un poquito antes porque estaban liberados y bueno, para también terminar antes. En el punto número 1 tenés que leer, en el punto número 2 tenés que reconocer los elementos paratextuales y colocar el nombre a cada uno. Acordate que el trabajo es grupal, se entrega uno por grupo. Si lo van a imprimir, los pueden marcar a los elementos paratextuales dentro del texto y si no lo van a imprimir, solamente van a escribir las respuestas. Pueden agarrar y colocar título y colocar el título, si hay subtítulos, si hay imágenes, si todo lo que vos encuentres, lo escribís. En el punto número 3, vas a tomar el texto, vas a reconocer todos los párrafos que hay, le vas a colocar corchetes. Si no tenés el texto impreso, bueno, tenerlo identificado, bueno, ¿cuántos párrafos hay? Y poner 1, título, 2, título, 3, título. Titular los párrafos, básicamente. Y en el punto número 4 es reconocer la tipología textual, es decir, si es argumentativo, narrativo, expositivo. Decir cuál es, marcarlo. ¿Cuál es la finalidad? Si es argumentativo es convencer, si es narrativo es entretener, si es informativo, si es expositivo es informar. ¿Cuál de esas es? Y luego de que hagas todos estos pasos, vas a poder decir cuál es la temática principal del texto. Gracias, profe. ¿Alguna duda del trabajo? No, profe, Bueno,